Lucas 20:25 nos habla de que un intérprete de la ley se acerca a Jesús y le pregunta para probarle, para tentarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel intérprete de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo a este intérprete de la ley: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero este intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales, despojándolo de todo y dejándolo herido, se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que pasó un sacerdote por aquel camino y viéndolo, se pasó de largo. Así también un levita, que acercándose por aquel lugar y viéndolo, se pasó de largo. Pero un samaritano, que pasando por ese camino, se acercó a este herido y viéndolo, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces Jesús le dijo a este intérprete de la ley, preguntándole: ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo de este que cayó en mano de los ladrones? El intérprete de la ley le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El intérprete de la ley quería hacer caer a Jesús, haciéndole estos cuestionamientos. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo? Un intérprete de la ley era aquel que estaba inmiscuido, estaba inmerso en la palabra de Dios, porque se dedicaban a copiar la palabra de Dios. Lo que nosotros llamamos Biblia, en aquellos tiempos no existía la imprenta y entonces se copiaban los libros a mano, con tinta, sobre papiros, sobre pieles de animales. Entonces los intérpretes de la ley se dedicaban a copiar, conocían la palabra, conocían letra por letra, tilde por tilde. Y también se dedicaban a dar su interpretación, a hacer esas referencias, esas anotaciones al pie de página, queriendo ellos mostrar su erudición, mostrar su conocimiento, y ellos se atrevían a dar su opinión sobre lo que es la palabra de Dios. Tenían ese conocimiento de la palabra y la enseñaban, la divulgaban de cierta forma. El problema con estos intérpretes de la ley y toda esa clase sacerdotal, los sacerdotes, los levitas y estos que eran los escribas, era que conocían la palabra, conocían la letra, pero no conocían el espíritu de la palabra, no conocían la profundidad, no conocían la misericordia. Decían conocer el amor. Este intérprete de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Tenían ese conocimiento de el amar, de el deber amar a Dios. Pero sin embargo desconocían lo que es el amor, desconocían todo lo que es del espíritu y se centraban en lo carnal, en lo material, en lo mecánico, en lo automático. Ellos entendían que el amar a Dios era una obediencia,
pero esa obediencia despojada de toda misericordia. Ellos llegaron a entender, llegaron a comprender que el amor era cumplir con los rituales, cumplir con las costumbres, cumplir de manera automática, sistemática, todo lo que está escrito en la ley, aplicando la ley como una norma, y esa aplicación era el amor. Llegaban a tal extremo, o llegaron a ese extremo, de imponer las costumbres a nivel de ley, a nivel de una norma. Estaban tan obsesionados con la ley que todo lo hacían de esa forma automática. Para comer se lavaban las manos una y otra vez. Si tocaban algo tenían que lavarse las manos. Ellos tenían esa creencia. Llegaron a entender ellos mismos que la santidad era no tocar lo inmundo y mantenerse en ese estado puro, de pureza. Entendían que la pureza era no contaminarse de lo que ensucia, de la suciedad. Creían que la santidad se mantenía si ellos se mantenían alejados de lo que contamina, de no ensuciarse las manos, no ensuciarse las vestiduras. Creían que la santidad era mantener esa limpieza de vestiduras, esa limpieza de manos, esa limpieza del cuerpo. Ellos entendían que de esta forma se mantenían santos delante de Dios. No entendían lo que es la verdadera santidad, y que la santidad tiene que ver con la pureza de la mente, la pureza de pensamiento, la pureza de acción. Desconocían lo que es el interior. Hablaban del alma, pero no entendían lo que es el alma. Para ellos lo importante era lo visible, era el cuerpo. Y mientras el cuerpo estuviera saludable, estuviera limpio, ellos decían estar en santidad. Esta forma de pensamiento los había alejado de su entorno común. En esa obsesión de mantenerse de esa forma de santidad, de no contaminarse de lo que se consideraba impuro o inmundo, se mantenían alejados de todos. Ese alejamiento les hacía que no tuviesen misericordia, que desconociesen la misericordia y que impusiesen la pureza que ellos creían sobre la misericordia, sobre la ayuda. ¿Cómo es esto? En esa obsesión por la limpieza que ellos consideraban la santidad, les impedía visitar a los enfermos. Porque un enfermo es aquel que está impuro, es aquel que está contaminado. Y si ellos se acercaban a alguien que estaba enfermo, en esa contaminación, en esa enfermedad, ellos creían que perdían la pureza, que perdían la santidad, se contaminaban. Ellos guardaban sus vestiduras, guardaban sus manos, guardaban su entorno para no contaminarse. Entonces, visitar a un enfermo implicaba contaminarse, y eso ellos creían que les hacía perder la santidad, la pureza delante de Dios. Tocar a un necesitado les contaminaba. Aún tocar el dinero para ayudar a un pobre, para dar una limosna, para dar una ayuda a una viuda, para ayudar a alguien en esa escasez. Si ellos tocaban el dinero, se contaminaban. Porque ellos podían recibir el dinero, pero no lo tocaban, sino que lo recibían en un lugar especial. Y al recibirlo, ese dinero primero era purificado, era santificado con sus rituales y con lo que ordenaba la ley. Y entonces
rociaban ese dinero, rociaban esos bienes que estaban recibiendo, eran rociados, eran puestos en el altar y de esa forma eran santificados y podían ser tocados. Pero al momento de que ellos tomaban eso santo y se lo daban a un pobre, entonces ellos consideraban que eso santo se volvía impuro, que estaban corrompiendo lo santo. A ese extremo llegaban. Por eso es que decían, no puedo yo ayudar a un pobre, no puedo ayudar a un necesitado, no puedo ayudar ni a mi padre, ni a mi madre, ni a mi familiar, porque yo no tengo bienes que ofrecerles, porque lo que yo tengo está santificado delante de Dios, ya es santo, y no puedo tomar lo santo para darlo a alguien que está impuro, porque ellos llegaban a entender que tomar lo santo y dárselo a un impuro corrompía la santidad, y entonces eran corruptores de la santidad. Ellos se enfocaban en mantener esa santidad de que nada de lo santo tocara lo impuro, sino mantener lo santo apartado. Por eso es que ellos se apartaban. No podían ir a la casa de nadie porque esas casas eran inmundas, eran impuras. Y ellos vivían en su pureza, en su idea, en su creencia de lo que es la santidad, manteniendo esa santidad. Y entonces se formaba una barrera, la santidad de ellos con la impureza del pueblo, la impureza de todos los demás. Solamente ellos eran santos y se enfocaban en mantener esa santidad. Cualquier idea de ayuda era rechazada. Ellos no podían ayudar porque el ayudar era contaminarse, significaba perder su santidad. Esa idea simple de que yo no puedo visitar a un enfermo porque el enfermo me va a contagiar y entonces yo me alejo de los enfermos, de no poderme acercar a alguien que está sucio porque me va a ensuciar, de no saludar a nadie porque me va a contaminar, me va a pasar sus gérmenes. Esa idea que nos parece un tanto absurda era lo que ellos creían mantener la santidad, no tocar lo inmundo, no tocar lo impuro. Un enfermo para ellos era alguien que estaba en pecado, que estaba en juicio, que estaba siendo castigado por Dios por su pecado. Y entonces cualquier enfermo ellos consideraban que estaba en pecado. Por eso es que no podían tocarlo y no podían ayudarlo, se mantenían alejados, porque no querían contaminarse, no querían corromperse de esa forma. Creían que de esa forma se corrompía la santidad y no entendían que la corrupción viene de la mente, del corazón. La corrupción es el egoísmo, la corrupción es la falta de amor, la falta de empatía, de ese altruismo. La corrupción viene de la dureza del corazón, de ser soberbios y ver en esa altivez a los demás como pecadores, como abominables, como aquellos que contaminan la santidad. Esa era su idea de corrupción. No entendían que la corrupción es del alma, de la mente. Este intérprete de la ley le pregunta a Jesús, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y Jesús le pregunta, ¿tú qué lees? ¿Cómo lees ahí? ¿Qué has entendido de la ley? Y él contesta
y habla sobre el amor a Dios, el amor en el pensamiento, en el alma, en el corazón, en las fuerzas. Sin embargo, desconocían lo que es amor. Por eso es que tiene que recibir esa enseñanza de quién es el prójimo y qué es lo que hace el prójimo, cómo se identifica a un prójimo. Y Jesús enseña sobre la misericordia, algo que era desconocido. Era desconocido por este intérprete de la ley y era desconocido por toda la clase sacerdotal. La misericordia, porque si ellos ejercían la misericordia, se contaminaban, perdían su santidad. Entonces el prójimo es aquel que ejerce la misericordia, que rompe esa barrera que impide el acercarse con una persona necesitada. Los fariseos, los intérpretes de la ley, habían levantado una barrera que les mantenía en esa santidad. Esa barrera les impedía ayudar, comunicarse, tener relación, tener empatía con el pobre, con el necesitado, con el hambriento, con la viuda, con el enfermo. Habían levantado esa muralla y lo que Jesús quería hacer era derribar esa muralla, que esa muralla fuera derribada. El prójimo es aquel que es capaz de derribar esa muralla que impide ayudar al prójimo. Esa muralla se derriba con la misericordia, esa muralla se derriba con el amor. Por eso es que dice la palabra de Dios que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor, cuando se ejerce, cuando se actúa por amor, no ve por sí mismo. Cuando alguien actúa en amor, no ve si se va a enfermar, si su vida está en peligro, sino simplemente se dedica a ayudar al necesitado, se dedica a levantar al caído. Lo vemos en los accidentes, lo vemos cuando alguien o cuando sucede una desgracia, un terremoto. Gente que se anima a ayudar, gente que expone su propia vida, se pone en riesgo por ayudar. Esa es misericordia, ese es el altruismo. Jesús habla de un sacerdote que va pasando en ese camino donde está el herido, donde está el moribundo, y solamente lo ve y se pasa de largo. Porque el sacerdote no podía contaminarse, no podía romper con esa santidad en la que, según él, vivía. Eso le impedía ayudar, eso le impedía moverse en misericordia, le impedía servir verdaderamente. El prójimo es aquel que se mueve en un servicio, se mueve en una ayuda, que muestra una utilidad que va más allá de sí mismo, que rompe esa barrera en la que está ensimismado y sale para ayudar al que está afuera, ayudarlo a levantarse, ayudarlo a animarse, ayudarlo a sanar, porque se enfoca en curar, se enfoca en apoyar, se enfoca en llevar a un lugar mejor. El sacerdote, la clase sacerdotal, los levitas, los intérpretes de la ley, vivían ellos en su santidad que les brindaba esa seguridad, esa comodidad, donde no les faltaba alimento, donde no enfermaban, donde no se cansaban, donde estaban en ese entorno de bienestar. Pero afuera gente sufría, gente padecía hambre, dolencias, enfermedades, tribulaciones, angustias de todo tipo de violencia, todo tipo de maldad afuera. Pero ellos se mantenían impávidos, inmóviles, no oían, no veían,
lo que sucedía afuera, imposibilitados para ayudar. El prójimo es aquel que rompe esas barreras, que se adentra a ayudar al prójimo a salir, a que esté bien, a que tenga una mejor vida, a que tenga una alimentación, a que tenga un apoyo, un bienestar. Jesucristo vino a morir por nuestra necesidad. Él estaba en su trono de gloria. Él no tenía ninguna necesidad. Él estaba en la presencia del Padre, pero fue movido a misericordia por nosotros, que estábamos en este sufrimiento, en esta condenación. Estábamos en este pecado. Y Él dejó su trono de gloria y no le importó venir a ensuciarse las manos, a dar todo para salvarnos. Dio su tiempo, dio su paciencia, dio su obediencia, dio su sangre, dio su vida, dio su palabra y nos da la victoria y nos da esa salvación, esa solución a nuestros problemas. Él, al dejarlo todo, vino a salvarnos. Él no permaneció en esa seguridad, en esa santidad en la presencia de Dios, sino que Él se movió para ayudarnos. Como este buen samaritano, que viendo a esta persona herida, que había sido robada, que había sido despojada y dejada medio muerta, se acercó y fue movido a misericordia y dio todo lo que tenía. Dio su vino, dio su aceite, dio su montura, lo llevó a el mesón, lo curó, dio dinero para que cuidaran de él. Todo lo que tenía lo invirtió tiempo, fuerza y aún prometió que todo lo que se gastara además, él lo pagaría. Este es un prójimo. El prójimo es nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña a cómo movernos en misericordia, a ejercer la misericordia, a conocer el verdadero amor, a quebrantar nuestros corazones, a revolucionar nuestra mente, al darnos esa claridad, ese entendimiento de las cosas que son espirituales, a vivir toda esa experiencia, todos esos valores que son espirituales, el amor, el altruismo, la paz, la ayuda. Todo ese es el altruismo, los valores espirituales que nos transmite nuestro Señor Jesucristo y que debemos nosotros de vivir y en la cual debemos de actuar. Este es el prójimo que nos enseña Jesús. Seamos ese prójimo. Rompamos esa barrera del orgullo, de la dureza de corazón. Seamos sensibles al dolor de los que nos rodean, sobre todo en la necesidad de que el mundo se está perdiendo, de que el mundo está en pecado, caminando a esa destrucción, caminando a esa condenación eterna. Y nosotros tenemos la palabra de vida eterna. Nosotros tenemos el evangelio de salvación. Nosotros tenemos el testimonio de Jesucristo y debemos de predicar y alcanzar a aquellos que están perdidos. Nosotros debemos de ser esos buenos samaritanos que viendo a el mundo perecer, que viendo a todos aquellos que están caminando hacia esa destrucción y condenación, tender la mano que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de la gracia, en su misericordia, y que muchos crean y puedan ser salvos. Dios te bendiga.